muchos insumos para eso. Para cerrar esta parte de las exposiciones, vamos a recibir al economista Antonio Elías, director de nuestro Instituto de Estudios Sindicales, el INESUR, que de alguna manera fue quien nos llevó a realizar esta actividad. Así que, Antonio, la palabra es tuya. El botón. ¿Se oye? ¿Está bien? Bueno, realmente muy interesante las exposiciones. Tengo muchos matices. Lamentablemente tengo muchos matices. Algunos cortitos, pero ya los digo, no somos países en desarrollo, ni países en camino de desarrollo. Somos países periféricos, países marginales, países productores de materia prima, que son con la contracara del desarrollo de los demás. No estamos en el desarrollo. No somos emergentes tampoco. Entonces son palabras que inventaron las grandes potencias para convencernos que nosotros algún día vamos a ser como ellas cuando arman todo un sistema para que seamos como ahora, cada vez más primarizados. Un segundo punto, yo creo que es muy interesante lo que plantea Enrique Viana sobre el tema del significado de los tratados de inversión, pero no comparto que los tratados de inversión ya es todo lo malo que nos podía pasar. Creo que todo lo malo que nos puede pasar sigue creciendo con cada nuevo tipo de tratado. O sea, los tratados de libre comercio son un tratado diferente, los tratados de nueva generación son tratados más diferentes. Cada uno de ellos y cada uno que firmemos es un avance en una dirección contraria. La tercera cosa que no acuerdo es que no haya retorno. Porque creo que toda la lucha del movimiento popular es por tratar de que no avancen y hacerlo retroceder a ellos. Porque digo, eso es parte de la historia. Ubiquemos un tema que me parece muy relevante. Nosotros, hoy tiene que ver con lo que decía la compañera Patricia, no podemos ignorar que en el gobierno del Frente Amplio hay dos posiciones claras sobre iniciación internacional. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se trató de firmar en 2007, tuvo a la cabeza de los que estaban a favor al ministro de Economía Danilo Astori, que después fue vicepresidente a cargo del área económica y de ministro de Economía, impulsando fuertemente eso, chocando con otra parte del frente, chocando con el movimiento sindical, chocando con la universidad, chocando con la Federación de Estudiantes, chocando con los cooperativistas, y fue derrotado. O sea, nosotros, y ahí viene un tema a cuenta. Si hubiéramos seguido la lógica de Enrique, diríamos, bueno, si ya teníamos firmado un tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, que lo firmamos en 2005, mientras se rechazaba el ALCA, en Mar del Plata se firmaba ese tratado. Uruguay tiene un tratado. Entonces, no es que los tratados, es un tema muy interesante, los tratados de protección recíproca de inversión son una farsa, porque no son recíprocas para nada, porque nosotros invertimos en ningún lado, tienen evidentemente una cantidad enorme de daños para nuestras economías y para nuestro desarrollo, pero no todos los daños posibles, tienen algunos. Quiero aclarar al punto también esto de por qué es interesante, por qué nosotros hemos enfrentado los TLC con Estados Unidos, el TISA, el mismo arco de fuerzas sociales que enfrentó al TLC es el mismo que derrotó al TISA. Una parte del Frente Amplio, inclusive en el plenario del Frente Amplio, 117 votos a 22, resolvieron que no. ¿Quién está ahora? Movimiento sindical, movimiento estudiantil, declaraciones de la universidad, intelectuales. O sea, hay dos posiciones en el Frente Amplio. No hay una posición de iniciativa internacional, sino que hay dos posiciones. La posición, digamos, sobre el Mercosur y la defensa del Mercosur, no es porque el Mercosur sea muy bueno. El Mercosur nos han hecho de todo. O sea, somos el enano caprichoso, como decían los brasileños. La Argentina nos ha perjudicado enormemente con todas las medidas que tomó Cristina Kirchner, que se supone que era, comillas, progresista. Los gobiernos brasileños nos impedían, cuando íbamos a exportar arroz, no podíamos exportar arroz porque aparecía alguna cuestión federal o estatal o que impedía por alguna razón fitosanitaria, y hay una cantidad de elementos por el cual el Mercosur no nos favoreció. Pero tampoco el Mercosur nos impone
todas estas cosas que están en estos tratados. O sea, no nos impone la propiedad intelectual, no nos propone un tratado de servicios, de comercio de servicios con lista negativa, como decía el afiche, o sea, las cosas que planteaba el TISA. Entonces, nosotros estamos en una situación en que la inserción internacional está en disputa. Y ganamos 2 veces. Ganamos 2 veces en las que enfrentamos. Y después voy a hablar de siempre. Ganamos 2 veces en las que enfrentamos. Estados Unidos, el TISA. Ahora ganan ellos con esto. No es trivial este TLC. Digo, y no es trivial, más allá de los fundamentos que dio el compañero Ferreira diciendo dio todos los elementos, bueno, sí, económicamente es irrelevante. Nosotros tenemos un comercio de 1,5, exportaciones e importaciones, lo que importamos son materias primas. Los que nos exportan ellos son algunas materias primas y algún producto más o menos elaborado, pero no hay nada de servicio, no hay propiedad intelectual, no hay nada. Intercambiamos países pobres materias primas. Y de repente aparece un tratado de nueva generación que el mismo formato que tenía la mayor parte, el mismo formato del TISA, el mismo formato del TPP, o sea, que nos ponen en una dinámica que se agrava las debilidades, se agrava nuestra dependencia. Ahora, ¿por qué no enfrentamos temas? ¿Por qué no enfrentamos los tratados de inversión? Y no enfrentamos los tratados de inversión porque predominó la concepción que impuso el equipo económico, por supuesto con el respaldo de los ejecutivos, que Uruguay no tiene ahorro, Uruguay no tiene cómo desarrollarse si no hay inversión extranjera. Entonces, si no hay inversión extranjera, hay que aceptar la inversión extranjera. Entonces, todo el tratado de protección de inversiones es el camino a que Uruguay se transforme en X cosa. Hasta ahora, esos tratados de protección de inversiones, lo que han hecho con nosotros es que somos cada vez más primarizados, cada vez más extranjerizados. Todo este proceso nos ha puesto, digamos, desde las empresas arroceras a los frigoríficos, a la producción de soja, a las pasteras, a lo que iba a ser la minería a cielo abierto, todo extranjero. O sea, es un proceso, yo lo diría, feudal, más allá que entendí la cuestión del RIC, es un proceso de neocolonización. Nosotros estamos retrocediendo. Lo que no acepto por convicción en la lucha de clases, por convicción en lo que es la lucha de los pueblos por su soberanía, que no tiene retroceso. Sí tiene retroceso. Hay países que han enfrentado esto. Por supuesto, los países que han enfrentado esto, como en el caso de Venezuela, no les es nada fácil. Los países como Bolivia, que han estatizado una cantidad de recursos naturales, no les es fácil. A Ecuador le doblaron la mano, pero hay una lógica. Entonces, enfrentar el TLC con Chile, sabiendo que desde el punto de vista económico no es relevante, que ya tenía 4 tratados, como dijo el compañero, porque teníamos tratado de producción de inversiones firmado, teníamos tratado, todo lo de bienes estaba firmado, que es lo que comercia. Lo de servicios, había uno de tratados de servicios de la Organización Mundial de Comercio, ahora es con lista negativa, con lo que se planteaba, que significa que todo lo que venga en adelante quedó metido ahí adentro. Y tenemos el tratado de compras públicas. Entonces está claro que por tratados no era, por comercio no era. Entonces viene lo que comentaron varios compañeros. Es porque nos doblan la mano en cuanto a crear una nueva estructura legal a través de esto, porque genera lo que decían los compañeros, el tema de todo lo que tenga trato de nación más favorecida con nosotros, todo esto le cabe. Y firmar un tratado con Perú, por ejemplo, ahora es simplemente ratificar le cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre de Perú, ajustamos, pero ya incorporamos y generamos el terrible precedente de que nosotros tenemos tratado de nueva generación. Entonces, es grave. Es muy importante que tratemos de frenarlo. No estamos en las mejores condiciones, por supuesto que no, porque ellos aprenden. O sea, cuando los tratados demoran y nos dan tiempo de organizarnos, o sea, porque el movimiento popular no es una organización militar que se dice, hola muchachos, y todo se arma, hay que crear conciencia, movilizarse, tomar decisiones, etc. Lleva tiempo. Esta vez lo hicieron en un saque. Lo hicieron en un saque, entre otras cosas, porque tenían la experiencia de TISA. Ya habían discutido el TISA, ya sabían, todo esto lo tenían armado. Entonces, con los chilenos, el equipo de Cancillería y el equipo económico tienen una relación muy fuerte con Chile, son su ejemplo. Chile no es un país cualquiera. Chile es el ejemplo que Uruguay tomó para una cantidad de medidas de política. Entonces, lo hicieron rápido, lo firmaron y ahora viene al Parlamento.
Yo tengo una duda que la planteo sobre esto cuando viene al Parlamento. Estamos en un evento de Navidad en Trías, en el local del PCNT, sobre este tema, y el diputado, y eso lo consulto a Gerardo, el diputado Chiazaro decía que existía la opción de pedir que se revean temas. ¿Es así? Nosotros no podemos hacer ningún cambio. Pero podés pedir que lo revean. Podés pedir. Ahí va. Porque él decía que el espacio que había era, está bien aprobarlo, no queremos aprobarlo, rechazarlo, si queremos rechazarlo. Pero aún queda unas cosas más que era pedir que se revean temas. Y hay una cosa que es clara, ¿qué necesitamos nosotros para que todos tomemos conciencia y podamos crear la fuerza necesaria para enfrentarlo? Que se abra la discusión, porque que se apruebe y se rechace no quiere decir que esa prueba rechaza está cerrada, ¿no? Se discute, se puede discutir todo el tratado. Entonces, el tema central, lo que reclamamos como trabajadores, es que se abra la discusión pública, que se haga como cuando se va a votar la rendición de cuentas. Hoy decía una cosa, Gerardo, que era muy clara. ¿Cuál es el impacto de esto? No lo midieron, no lo tienen medido en ningún lado. Muy bien, pero que los parlamentarios digan, queremos saber cuál es el impacto. Y convocar a los diferentes sectores, convocar a los trabajadores, convocar a la universidad. ¿Qué pasa con esto? ¿Con esto dónde impacta? Patricia decía todos estos temas que impactan. Bueno, todos esos temas que impactan gravísimamente en lo que es la exportación de alimentos, si se aplica la denominación de origen, impacta las patentes en la salud. O sea, el tema de propiedad intelectual se hace más notorio porque el tema de propiedad intelectual Enrique no está en los tratados de inversión. O sea, cada tratado agrega cosas. Por eso es donde nueva generación, cada vez es más complejo. Lo que tiene toda la razón Enrique, y por eso valoro mucho la afirmación de nosotros dejamos pasar los tratados de inversión sin enfrentarlos. Pasan como si nada, a eso no nos paramos, es como que fuera por otro lado, y va en la misma dirección, es la consolidación del poderío y el control de nuestras economías por las transnacionales. El tema que son temas absolutamente de fondo y que son claves, hay una lógica del capital en el cual tiene una división internacional del mundo, en el cual tiene una organización en forma transnacional donde se producen diferentes partes de la cadena de valor, diferentes partes en diferentes países, y que requieren que el sistema regulatorio sea igual en todos los países y reducir los costos de transacción tanto en positivo como de mano de obra. ¿No? Todo lo que uno menciona es los impositivos y la mano de obra. Entonces, ese proceso de coherencia regulatoria es el capítulo 15 de este tratado. Después hay un capítulo de este tratado que es transparencia y anticorrupción. Y lo que dice transparencia, que es una de las cosas que se apuntaba Enrique, transparencia dice que cualquier medida que se vaya a tomar que pueda afectar algún punto de este acuerdo tiene que ser informado a las partes con anterioridad. No dice que las partes lo pueden vetar, pero sí hay que informarles con anterioridad para que puedan dar su posición. Por lo menos nos imponen plazos. El tema del tratado de cooperación de patentes, que es muchísimo más que el tratado con Chile, como dijo Patricia, está de acuerdo de que hay que llevarlo a cabo. Entonces cada vez el trinquete se hace, cada acuerdo ajusta más la cuerda y nos deja más débiles. Entonces, hoy por hoy podemos hablar del tratado con China. Podemos decir que esto es un disparate, o sea, a ver, podemos decir, igual que decía Sanguinetti en su momento con el Mercosur es Uruguay es el portaaviones dentro del Mercosur donde van a venir las inversiones, obvio, no vino nada, y ahora Tabaré dice que nosotros vamos el polo logístico de China, pero el polo logístico de China está en Perú, está en el puerto de Ilos, tiene un acuerdo, Perú, Bolivia, otros países, que hay un ferrocarril transoceánico, donde va y viene China, donde está acordado, porque son parte de, o sea, hay toda una lógica de cuál esto nosotros vamos a hacer, es inentendible. Pero ¿cuál es el problema? Que si nos ponemos a discutir de lo que vamos a acordar con China, esto va a pasar. Y lo que nosotros tenemos que hacer, me parece, que es un poco la lógica del seminario, nosotros tendríamos, y le pedimos a los compañeros parlamentarios, etc., es que se abra la discusión, exigir que se especifique a quién afecta y que no, que todos podamos opinar, alargar lo máximo posible la aprobación o rechazo y acumular la fuerza necesaria, que eso creo que a eso apuntaba Gerardo, desde afuera para decir, bueno, está de vuelta toda esta gente parada acá, no es ya, entonces hay que abrirlo, hay que discutirlo, tenemos que llevarlo y hay que pararlo.
Eso no quiere decir que no haya cosas de antes que también hay que hacerlas volver atrás. Pero esto hay que pararlo. Y hay que pararlo porque realmente es un tema de fondo. Y además hay que tener en cuenta, no sé qué minutos me quedan, el cambio, bueno, 5. Estamos en un punto de inflexión terrible en América. Digo, o sea, el tema de la inserción internacional de Uruguay, no podemos obviar lo que acaba de pasar. O sea, existía un conjunto de países progresistas, comillas, con todos algunos más profundos, otros casi nada, o sea, más profundos en el enfrentamiento a las transnacionales por lo menos, y en alguna medida el capital y otros que no. Pero en este momento el Mercosur, que es el lugar donde estamos, tiene a Temer, tiene a Macri, tiene a los paraguayos, y Uruguay dio el aval para que Venezuela se fuera. O sea, no votó, pero votaron ellos tres, y como hay veto, si Uruguay hubiera dicho no podía haberle sacado la presidencia a Venezuela del Mercosur, ni le podían haber exigido los cambios a Venezuela, que no va a poder hacer, antes de diciembre lo van a sacar para afuera. Y nosotros quedamos metidos adentro de uno de los peores Mercosur, más o menos como el Mercosur inicial. Porque el Mercosur inicial, acuérdense que era Menem, la calle, Guardo de Melo, y un paraguayo que no importa, pero era más o menos, era la derecha. El Mercosur sí no importa, porque era el gobierno dictatorial. Rodríguez, bien. Estamos metidos en eso, o sea, nuestro tema de inserción internacional está en un punto muy grave, de muchísima debilidad, de no tener. El ALBA prácticamente no existe, está, entre otros por la crisis económica. Entonces, nuestro país tiene una problemática y a mi modesto entender, creo que nosotros tenemos que dar esta batalla, tenemos que llevar todo esto a la discusión y de ahí hay que derivar la discusión sobre la legalización internacional y poner un parate, algunas medidas para por lo menos protegernos de lo que es una muy dura ofensiva de capital. Las cosas que pasan no son casualidades. O sea, los golpes blandos en Honduras, en Paraguay primero, en Honduras después, en Brasil ahora, lo que están tramando con Venezuela en todas esas negociaciones, porque no van a negociar para a ver cómo se arma el gobierno venezolano, van a negociar a ver cómo lo tiran sin generar terribles situaciones cruentas y además para no perder la recepción del petróleo. Entonces, para cerrar y no alargarme más, el tema es, este nuevo tratado incorpora un capítulo de comercio transfronterizo de servicios que tiene 130 páginas, que es prácticamente un cambio sustancial y que tiene lista negativa, que es un cambio sustancial a lo que era el mismo tratado que había con Chile, que estaba en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Tiene un capítulo de comercio electrónico, que en cualquiera de esos que se puede vender sin estar acá, o sea, Chile puede vender a Uruguay, lo que sea, Chile o cualquier empresa estará en Chile. No, aclaración, no es una empresa chilena, cualquier empresa estará en Chile, opera con nosotros. Y entonces comercio electrónico, entre otras cosas, juegos, un tema que al compañero Leonel lo ha preocupado muchísimo, a los compañeros. Propiedad intelectual, de lo que está clarísimo, que damos un salto en varios planos, en el de salud que decía Gerardo y también decía Patricia, en el tema de todo lo que es este registro de denominación de origen, todo lo que es el tratado de patentes, que son golpes fuertísimos. Y tenemos la coherencia regulatoria, el capítulo 15, y tenemos la transparencia de la tecnología, el capítulo 16, o sea, todo un paquete. Entonces creo que nosotros tenemos que trabajar para desarmar este paquete, para enfrentarlo y de esta manera abrir el camino y poner en cuestión todo lo que está impulsando un sector de Frente Amplio a través del equipo del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en este caso no es como la época de los Estados Unidos, sino que cuando enfrentaba a Gargano de Relaciones Exteriores, trancaba y trancaba y trancaba. Ahora, Nino y los actores son parte del mismo grupo, inclusive del Frente Liber Sereni y compañía, y están en esa ofensiva. Hay que pararlos. Hay que pararlos, porque en este momento, para el capital, y termino, el capital tiene 3 líneas que nosotros debemos enfrentar. Una es la liberalización de los mercados, con todo este tipo de tratados. La otra es el ajuste estructural, ajuste de todas nuestras economías, la reducción de los costos salariales y la reducción de los costos impositivos. Y la otra
la desestabilización de Venezuela y liquidar toda alternativa de gobiernos progresistas, más allá de ciertos errores que puedan tener. Y esas tres cosas son las que tenemos que enfrentar. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros.